Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ulises Martín Contreras Sánchez. Soy estudiante de la carrera de Medicina, estoy rotando por DEO. Estoy en el sexto año. Ella es Alejandra, va a ser mi acompañante durante esta sesión, que consiste prácticamente en exploración de hombro. Muy bien. Para esto nos vamos a basar en 5 aspectos, que es la inspección, la palpación, las pruebas de rango de movimiento, pruebas de fuerza y unas pruebas especiales. Muy bien, para realizar esto tenemos que tener en cuenta la diferente anatomía del hombro, tenemos que tener en cuenta los músculos, articulaciones y los huesos. Muy bien, para esto tenemos que tener en cuenta que la articulación glenohumeral asimismo es una articulación inestable. Existen diferentes mecanismos que prácticamente la estabilizan, que son los mecanismos estáticos y los mecanismos dinámicos. Los mecanismos estáticos prácticamente consisten en la cavidad glenoidea, el rodete glenoideo y los ligamentos, que prácticamente van a ejercer una ejerción positiva que va a mantener de cierta manera la articulación fija. También vamos a tener los mecanismos dinámicos, que están principalmente conformados por los músculos que nos dan el movimiento del hombro, que prácticamente se dividen en dos, que son los mecanismos superficiales y los profundos. En este caso, los músculos superficiales se consisten en el pectoral mayor, en el trapecio, en el deltoides y en menor parte el espinoso. Asimismo, tenemos los profundos, que prácticamente consisten en el manguito rotador, el supraespinoso, que es lo que nos va a ayudar a la abducción. Tenemos el infraespinoso, que nos va a ayudar principalmente a la rotación externa. Tenemos el subescapular, que nos va a ayudar principalmente a la rotación interna y a la aducción. Y asimismo el redondo menor, que nos va a ayudar principalmente a la rotación externa. Muy bien. También tenemos lo que es la cabeza de bíceps, que también forma parte de los músculos profundos. Muy bien. Para iniciar, tenemos que tener en cuenta que, vamos a revisar principalmente 3 perfiles, que en este caso va a ser anterior, lateral y posterior. Muy bien, puedes colocarte de nuevo. Perfecto. Esto para tener mayor visualización de la paciente y que no se nos vaya nada. Muy bien. En este caso, para la inspección, tenemos que tener en cuenta si la paciente no se ve con ninguna deformidad muscular, así sea del trapecio, que sea del supraespinoso o que sea del mismo deltoides, ya que si tuviera, por ejemplo, una atrofia del deltoides, en lugar de parecerse de tener una forma redonda, tendría una forma un poco más cuadrada. Muy bien. Además de revisar las atrofias y las deformidades, tenemos que tener en consideración si tiene cicatrices previas. En este caso, si existiera la posibilidad de que la paciente tuviera una cicatriz previa, tenemos que analizar el por qué y asimismo revisarlo con su historial para verificar qué tipo de patología puede llegar a estar afectando lo que tiene el paciente. También asimismo tenemos que buscar tumoraciones, que se no vean bolas o masas que nos pueden estar por ahí molestando. Muy bien. Asimismo puedes colocarte de manera de espaldas, por favor. Colocamos a la paciente de manera posterior y asimismo revisamos la simetría que tiene durante las escápulas. Muy bien. En este caso vamos a pedirle a la paciente, en el dado caso que no existiera simetría en la espalda, pudiéramos llegar a pensar en 2 principales patologías, que puede llegar a ser por escoliosis, que hubiera una afectación de la columna, o asimismo una deformidad de Salpenger, que prácticamente esta consiste en que una escápula se encuentra mucho más pequeña y mucho más arriba, lo cual nos daría una deformidad de la espalda. Muy bien. También podemos verificar si la paciente no tiene aleteo, que prácticamente le pedimos a la paciente que si por favor puede, como si realizaras alguna lagartija. Ok, ahora regresa. Así. Muy bien. En el dado caso que la paciente no tuviera que no tuviera un aleteo, eso se consideraría normal. En dado caso que sí lo tuviera, consideraríamos algunas otras patologías. Por favor, regresa. Muy bien. Posteriormente, después de realizar la inspección, tenemos que realizar la palpación,
prácticamente lo que vamos a hacer es que vamos a localizar las diferentes articulaciones y asimismo palpar los huesos y algunos músculos. En este caso vamos a iniciar de dentro para afuera y prácticamente lo voy a tocar. En este caso vamos a verificar principalmente la articulación externo-clavicular, la clavícula y la articulación acromioclavicular. Asimismo vamos a revisar la cabeza larga del bíceps y prácticamente lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los dedos aquí y vamos a pedirle el brazo que haga así. Ahora pues, no, deja tu mano flojita. Okay. En este caso nosotros lo podemos palpar porque se siente como una cuerda entre los dedos. Muy bien. Asimismo vamos a verificar dónde se encuentra la tuberosidad mayor del húmero. Vamos a pedir a la paciente, puedes hacerte un poco más para allá, muy bien, así está bien, no, ahí está bien, está bien. Vamos a tomar a la paciente de esta parte y vamos a pedirle que realice un movimiento de extensión lo más que puedas. Muy bien, eso es todo. Y ya localizamos que prácticamente es el sitio de inserción donde se encuentra el manguito rotador. Muy bien. Asimismo, vamos a verificar que la paciente no cuente con crépitos o que no se, más bien, que no se sientan crépitos durante el movimiento. En este caso vamos a realizar movimientos. Okay. En el dado caso de que existiera crépito, tendríamos que buscar además alguna parte de la articulación donde se pueda llegar a sentir de dónde provienen esos crépitos. Asimismo, vamos a colocar a la paciente posteriormente y vamos a buscar vamos a verificar la superficie de la escápula en busca de endurez. Muy bien. ¿Eso es todo? ¿Puedes regresar? Muy bien. Posteriormente vamos a revisar lo que son los rangos de movimiento. Esto lo vamos a dividir en dos. Se dividen podemos explorar de manera activa o pasiva. Principalmente nos vamos a basar en lo que es en la activa, ya que la pasiva está indicada únicamente cuando existe una complicación de manera activa. Muy bien, vamos a pedir a la paciente que realice un movimiento de abducción. Luego puedes colocar tus manos como si fueras una mariposa. Levántalos, lo más que puedas. Ahora manténlas ahí. En el dado caso de que la paciente refiriera algún tipo de molestia dentro de ese movimiento, tendríamos que considerar diferentes patologías. Si la paciente hubiera referido dolor entre los 60 y los 120 grados, podríamos llegar a sospechar principalmente de un pinzamiento subacromial, que se resuelve cuando pasan de los 120 grados. En el dado caso de que fuera arriba, que tuviera dolor de arriba de los 120 grados, esto nos ayudaría a sospechar de una complicación que existe en el ligamento en el ligamento acromioclavicular. Ahora, bájalos lentamente. Este es un movimiento que vamos a hacer de aducción. Muy bien. Existe un movimiento que es el drop, una prueba que se llama el drop arm test, que prácticamente si la paciente al momento de realizar la aducción, una mano se baja súbitamente o baja más rápido de lo que baja el lado contrario, estaríamos sospechando de una lesión del supraespinoso. Muy bien. Asimismo, vamos a realizar un movimiento de flexión. Levanta tus manos así y lo más arriba que puedas. Eso es un movimiento de flexión. Lo normal sería 180 grados. Ahora bájalos. Este es un movimiento de extensión y le pediremos a la paciente que lo haga lo más atrás posible. Muy bien. Puedes regresar. Aquí lo normal sería que la paciente no alcanzara mínimo los 60 grados. Muy bien. Ahora vamos a realizar los rangos de movimiento de rotación interna y externa. Vamos a colocar a la paciente que coloque su mano de esta manera y pueda realizar los movimientos. Rotación externa. Los dos brazos. Como si fuera su mano. Exacto. Rotación externa, rotación interna. Muy bien. Ahora colócalos así. Rotación interna y rotación externa. Muy bien. En el dado caso de que la paciente refiriera alguna limitación o algún tipo de dolor, ahí sí podríamos llegar a considerar una revisión pacífica, ya que prácticamente esta consiste en que si por ejemplo la paciente de manera activa no pudiera o tuviera una cierta rigidez para levantarlo, podríamos llegar a sospechar a lo mejor de una capsulitis, o asimismo que si por ejemplo, si de manera pasiva que yo realice estos movimientos, si ella de manera activa no puede hacerlo,
y yo de manera pasiva sí puedo hacerlo, estaríamos así mismo sospechando de una complicación neuromuscular. Muy bien. Posteriormente vamos a realizar unas pruebas, las pruebas de fuerza. Prácticamente esto consiste en que, ok, trata de ir siempre contra mí. Vas a hacer lo mismo que te dije hace rato. Hacia arriba. Lo más que puedas. Muy bien. Ahora, baja. Ahora, hacia arriba. Muy bien. Ahora, como te dije, como pollito. Bien. Ahora, abajo. Arriba. Ahora con esta. Abajo. Arriba. Muy bien. Ok. Posteriormente vamos a pasar a lo que son las pruebas especiales, prácticamente en busca de patologías comunes como es el pinzamiento subacromial, la tendinitis bicipital y alguna lesión de la articulación acromioclavicular. Muy bien, para las diferentes pruebas que se realizan para el pinzamiento subacromial pueden ser las siguientes, que consisten en dos, que es el NIR test, que prácticamente la paciente va a realizar un movimiento de extensión hasta su oído. Muy bien, puedes dejarlo. En dado caso de que la paciente hubiera referido dolor, en este punto, eso referiría a un resultado positivo. Posteriormente vamos a realizar el Hawkins. Vamos a colocar el brazo así, coloca tu mano así. Ok, ahora trata de elevarlo así. Muy bien. Podemos realizarlo de otra manera. Coloca tu mano así. Ahora. Para abajo. Ok. ¿Sentiste algún tipo de molestia? No. Ok. En dado caso que la paciente hubiera referido algún tipo de dolor, esto sería un resultado positivo. Muy bien. Ok. Posteriormente, vamos a realizar lo que es las pruebas para la tendinitis bicipital. Que bueno, esta prácticamente consiste en tres pruebas. La primera consiste en que el speed test. Vamos a pedir a la paciente que imaginara como si lanzara un boliche. Al revés. Muy bien. Ajá. Ahora, gira toda la fuerza. Toda. Ok. En dado caso de que ella refiriera dolor en esta parte, se pudiera considerar como una tendinitis bicipital. Bueno, no como una tendinitis bicipital, un speed test positivo. Muy bien. También existe otra prueba que es Jagerson. Coloca tu mano de esta manera. Ahora, trata de llevarme la contraria hacia esto. Muy bien. Todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Muy bien. En dado caso que la paciente refiriera dolor, sería un resultado positivo. Tenemos también el empty can test, que prácticamente imagina que tienes un vaso de agua y que lo tiras y quédate en esa posición. Ahora trata de empujar hacia arriba con toda tu fuerza. ¿Sí? Muy bien. ¿Sentiste algún tipo de dolor? Sí, que fue un poquito aquí. Ok, sí. Ok, en dado caso que es muy importante tener en cuenta dónde refiere el dolor. En este caso lo refirió en el brazo, por lo tanto no lo considero que sea un resultado positivo, porque el dolor tendría que localizarse en lo que es en la cabeza grande del bíceps. Muy bien. Posteriormente vamos a revisar lo que es las pruebas para problemas en la articulación acromioclavicular. Prácticamente vamos a pedir a la paciente que con tu brazo hagas esto. Y vamos a pedirte que rotes. ¿Para acá? Ajá. Ok. Muy bien. Este sería un estudio de compresión. ¿Sentiste algún tipo de dolor? Ninguno. Ok, ahora con tu mano como si tuvieras manita de cuerpo. Muy bien. Ahora, otra vez. Ajá. Muy bien. Si la paciente refiere dolor en alguna de esas dos pruebas, sería un resultado positivo. También tenemos las pruebas de estabilidad, que prácticamente vamos a tomar lo que es el hombro propiamente y vamos a moverlo anterior y posteriormente para ver si no existe cierta inestabilidad.
Ok, en este caso no hay ninguna estabilidad. Vamos a moverlo inferior. En el dado caso de que mientras yo estoy haciendo este movimiento hacia la parte inferior, existe un signo que se llama el signo de sulco, que prácticamente me ayuda a diferenciar que si de ser positivo puede llegar a tener una inestabilidad. Y bueno, muchas gracias. Eso es prácticamente todo.